de regreso en Solo para Mujeres. Este lunes, muy lunes y con mucha cosa, mucha información. Es como que ha pasado de todo en tan pocas horas que lleva el día. Pero bueno, ahora vamos a relajarnos y aprender con la grata visita de siempre de Germán Castro. Vamos Hola, a hablar de las mesas. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien aquí, sí. Necesitando un día extra entre el domingo y el lunes. Domingo, Sí, que es el que sí. estamos necesitando todos, pero bien, gracias a Dios. Que lunes más lunes y con todos los lunes, Ha sido como una Jesús. cosa de locos. Sí, es la realidad. Hoy vamos a hablar de mesas, que es, digamos, uno de los mobiliarios más utilizados en el área de la casa. ¿Y qué más tendencia tienes, Y hermano? que ha variado muchísimo en cuanto a tendencias, materiales, formas y usos. Entonces, la idea es comenzar tocando el tema de la mesa por probablemente el lugar donde más se utiliza, que es en el comedor, y referir el inicio de la conversación hablando de la función de la mesa en cuanto a el espacio que se requiere para una mesa. Pregunta, Germán. Uno se casa, uno se muda. ¿De qué tamaño yo debería coger el comedor? Porque uno entiende que tiene que ser de 8, de 2, y todo tú lo compras de acuerdo a la cantidad de sillas que tiene el comedor, pero ¿y si ustedes son dos? Sí, no, el comedor debe de comprarse primero en función al espacio. Eso, el espacio te dicta el área de comedor. Y la que tú vas a forma, utilizar. imagino también, porque a Y la veces forma uno ve que también. la gente pone un comedor rectangular en unos espacios donde como uno dice, pero espérate, o uno redondo, o uno cuadrado, Claro. y le queda entonces muchísimas áreas libres. ¿Cómo uno tiene que, en qué uno se tiene que fijar a la hora Sí. de decidir Yo eso? creo que lo primero es entender cuál es la proporción del espacio que uno tiene, la forma del espacio que se tiene, si es un espacio más alargado, más cuadrado, de un espacio que es un poco más holgado entre las subáreas, porque ahora mismo el tema de los comedores o las mesas de comedores están muy en proximidad de las cocinas, que lo hablamos la vez pasada con el tema de cocinas abiertas, o tiene una conexión directa o cercana con la parte de la sala. Entonces, cuando son espacios que son continuos, que está sucediendo muchísimo por un asunto del metraje, lo ideal es poder entender cuáles son todos los elementos que van a convivir en el espacio, cómo funciona esa mesa con relación a la distribución de las áreas mayores, entiéndase cocina y comedor, siendo esta el área intermedia, y cuáles son los espacios mínimos que se requieren para poder tener holgura entre las funciones. Podemos poner un muy creativo en los comedores, Germán, de hacer cosas estrambóticas con colores y estampado Sí, como wow. sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema de los comedores incluso es una de las áreas que se puede, por tener relación directa con la cocina, incluso hacerlo todo integrado. De hecho, hay isletas o personas que disponen de menos espacio donde su isleta de cocina se convierte en una mesa de comedor continua. Entonces, si respetamos esas proporciones mínimas y estamos hablando, por ejemplo, de circulación alrededor de la mesa, ya sea redondo, rectangular o cuadrado, de un promedio mínimo de 70, 90 centímetros para que la silla pueda entrar y salir y esto no interfiera con la circulación perimetral del comedor, ya lo que es la proporción de la mesa como tal va a depender siempre, vuelvo y digo, del espacio, de la cantidad de personas ideales que uno tiene basado en la cantidad de personas que viven en el espacio. Muchas veces uno se ayuda de desayunadores cuando no dispone de mucho espacio o de mesas que quizás ¿Se tienen... siguen usando los desayunadores? Sí, claro. Germán? Es que como ¿O hablamos... se han cambiado por las islas? No, es que como hablamos la vez pasada, todo va a depender de la configuración del espacio y el desayunador lo que te permite es darle función a esa división, no división que se genera entre la cocina y el comedor. Pero sí, se funciona en el caso, por ejemplo, de los comedores. Yo voy a subir unas planillas con las diferentes proporciones. Lo importante es también considerar que en función de mesa, es decir, para que el comensal esté sentado, requiere un espacio mínimo útil de 60 centímetros y esto puede llegar hasta 80, que es la función individual o la ergonomía individual que cada quien necesita para comer de una manera cómoda en el espacio. Dicha la circulación y dicha la función individual de cada persona, entonces eso define qué tan grande o tan ajustado puede ser el tema del comedor, siempre pensando en lo que tengamos a disposición. Sillas con brazos o sin brazos, Germán. Pueden funcionar de ambas maneras. Si van a utilizar sillas de mezcla, yo preferiría que fueran en comedores cuadrados o rectangulares que te permitan o utilizar los extremos para variar el cambio de la silla o utilizarlos en pares, 2, 2 y 2, por ejemplo, dependiendo si es un comedor cuadrado. Pero hay otra variación también sobre las mesas que me parece muy interesante, que es el segundo tema que vamos a tocar, que son las mesas extensibles o plegables.
adaptables. Estas que te dan solución a espacios que tú no quieres siempre tener con una configuración específica, pero en algún momento de alguna actividad tú quisieras poder disponer de más espacio de mesa. Entonces esas mesas extensibles, que son las que tú puedes alar y crecer 2 puestos, 4 puestos. Que se le puede poner como un pedazo de madera sí, adelante. que vienen con una modulación en la parte del tope y unos herrajes en la parte inferior que te permite poder crecer de 6 a 8 puestos o de 8 a 10. Eso es muy funcional para espacios grandes mayormente o para espacios no tan grandes que quieran tener una distribución inicial, pero que eventualmente quieran hacer cambios para poder poner 2 o 3 puestos más en ¿Cada mesa. qué tiempo pudiésemos hacer un rediseño de esas mesas, Germán? O hacer un cambio. Va a depender de qué Toquecitos. tan funcional, tan útil sea para ti. ¿Cuánto dinero tú tengas? Claro, las mesas de comedor yo siempre les hago la salvedad a las personas de que es bueno tener el material de tope, es el más importante porque es el que más incidencia va a tener con la actividad de uso diario. Tratar de buscar un material, si es madera, que sea un laminado o un contrachapado de protección, que no marque los vasos, que el calor no lo Que afecte. no la dañe. Si es cristal, pues entonces un cristal templado o de buen grosor para que esto no sugiera un riesgo en el momento en el que se pueda caer algo sobre el comedor. El tema de la materialidad para mí es lo que define la calidad y el tiempo útil de una mesa de comedor. Y tú sabes como que tal. también, perdón, tener en cuenta que cómo se limpia en nuestro país, porque hay Claro. muchas mesas que son de materiales, pensando en los Estados Unidos, en casas alfombradas, que lo que va a pasar es una aspiradorita por ahí, pero no, aquí se barre, Y se echa agua. Sí, aquí se limpia sin ningún miedo. Entonces, Sí. eso muchas veces Sin temor deteriora. al éxito. Sí, deteriora o afecta. Es bueno instruir a las personas que nos asisten en las casas o uno tener conciencia del tipo de material que uno tiene en mesas para que no solamente en las del comedor, sino en las de la sala, que vamos a pasar ese tema ahora, pues entonces tenga mucho más durabilidad. Ya pasando del tema de las mesas de comedor a las mesas de sala, pues vamos a hablar de una tendencia que son las mesas, las composiciones de mesas. Es decir, cuando tú puedes mezclar 2 mesas del mismo estilo y misma forma en 2 alturas diferentes, o cuando puedes mezclar diferentes estilos de mesa para hacer una composición central. Y si a mí no me gusta la mesa, porque no Las me gusta mesas la ñinga, combinadas. no, me encantan. Pero, por ejemplo, mi casa es chiquita, pero yo siento como que una sala tiene que tener una mesa que Una la mesa más represente. grande, una mesa más Tú no grande. deberías tener unas mesitas chiquitas que te cabe como medio vaso. ¿Está Claro. mal esa mentalidad? No, no está mal esa mentalidad. A mí me gustan las mesas grandes también, pero las composiciones centrales o variaciones de diferentes tipos de mesa y altura lo que hacen es que es tendencia porque dinamizan el espacio, hacen de la mesa o del centro de la sala un punto de interés porque tú puedes tener diferentes texturas. No es lo mismo una sola mesa que tú combinar alturas y formas. Entonces, esta tendencia de mezclar mesas y alturas escalonadas en diferentes formas realmente está muy en boga. Lo venimos viendo hace 1 o 2 años y va a seguir en tendencia. En esa misma línea de mesas de sala están las mesas auxiliares, que pueden ser auxiliares simples o auxiliares con almacenaje. La función de las mesas auxiliares es básicamente complementar los muebles principales de la sala, es decir, complementar la mesa de centro y las mesas y los muebles centrales. Y se ubican casi siempre a los extremos. Por eso es que siempre estas mesas suelen ser un poco más altas que las mesas de centro de la sala. Es porque no obstaculizan la visión frontal de la sala entre muebles o, por ejemplo, de un sofá a una televisión. Okay. Esas mesas auxiliares vienen en muchísimas formas, tienen almacenaje visto, como las que se usan con revisteros, por ejemplo. Otras tienen almacenaje cerrado, que tú no ves, pero puedes, levantando la tapa o quitando la parte del tope o abriendo una gaveta, puedes tener almacenaje adicional al que por lo general se ve en la composición de la decoración. ¿Hay alguna distancia para poner esa mesa de centro en las salas del sofá o es según tu espacio? Sí, no, va a depender del espacio. Yo recomiendo que espacios angostos usen mesas rectangulares o alargadas, dependiendo de la configuración del espacio, porque una mesa cuadrada o redonda puede dificultar un poco la circulación entre los muebles. Aquí también hay que irse al apego de la ergonomía y en este caso el mínimo para manejar distancia entre mesa y sofá deben de ser 2 pies o algunos 60 centímetros. Sí, un máximo, porque a mí me ha pasado de que voy a algunas casas que tienen unas salas muy amplias y para uno apoyar el vaso tiene que pararse del sofá, No, tú tienes que dar 3 acotar. pasos Claro. y llegar hasta allá. Bueno, por eso se usan las mesas Y eso laterales, que tú eres porque es la alta. parte más cerca que tienes o próxima que tienes para apoyar, por ejemplo, un vaso. Pero para que un espacio sea coherente en función de todos sus muebles, entiendo que no debería de pasar de 91 metros, que es el espacio de circulación promedio que se Y utiliza. altura. Las mesas de la sala
¿Tienen una altura específica, Germán? Varían en función del sofá, y esto es importante. Un mueble muy alto o con un respaldo muy profundo no debería de tener una mesa muy baja, porque entonces se crea una diferencia de altura que resulta incómoda para una persona colocar un plato, poner un vaso o manipular algo que esté en la mesa. Va en proporción. Yo diría que son aproximadamente unos 10 o 20 centímetros menos la proporción ideal de la altura del asiento con relación a la altura de la mesa. Eso es en mesas de centro. Las mesas laterales se ponen en función de los brazos, porque tú las utilizas en función del brazo. Ciencia. Entonces, por eso vemos que las mesas auxiliares suelen tener más altura que la mesa de centro promedio. O sea, Eso que es mucho importante ojo ahí, tenerlo en si usted cuenta. utiliza un sofá de esos que son como bien modernos, bien bajitos, entonces la altura de su mesa tiene que ir también En proporción acorde a al eso. sofá. Porque Muebles hay- anchos y bajos, mesas bajas. Muebles más altos, mesas con un poco más de altura. Eso que menciona Linda, ¿por qué hay sofás tan bajitos que literalmente tú tienes que tirarte en el piso para sentarte? Eso Germán? depende del estilo del sofá. Para incomodarle la Sí, vida a el uno y estilo moderno, complicársela. el estilo moderno contemporáneo se apega mucho a un diseño más relajado y hace que muchas veces el mobiliario salga de su ergonomía. Pero lo coherente y normal es que un asiento de piso al asiento sean 45 o 50 centímetros máximos. Esa es la ergonomía ideal para la parte de lo que serían los asientos. Que de ahí varíe y sea más alto o más bajo va a depender mucho del estilo de la decoración y del estilo del mobiliario. Por último, en esa misma línea de mesas tenemos unas que están muy en tendencias, que son las mesas tipo pedestal. Son estas mesitas pequeñitas que tú ves que usan solamente para apoyar un vaso o que la usan para colocar un jarrón en La que usaban de que específico. para las plantas antes. Por ejemplo, para elevar plantas, las mesas tipo pedestal están muy en tendencia. La ventaja de estas mesas es que por su tamaño y por lo ligeras que son, pueden resultar cómodas para rotar dentro del espacio y pueden hacer mucho más dinámica la colocación de, por ejemplo, un vaso en una actividad social o algún elemento decorativo que quieras resaltar. Si yo tengo mesa lateral, ¿puedo usar esas mesas? Sí, porque las mesas tipo pedestal muchas veces vienen con una sección en la parte inferior que te permite incluso entrarlas un poco en el mueble, que es la que tú ves que funcionan como bandejas, o realmente tú la puedes colocar enfrente del mueble aunque tengas en los laterales mesas auxiliares. Son lo suficientemente pequeñas que te permiten poder jugar con ellas y moverlas incluso y sacarlas hasta el balcón si dispones de poco espacio. Entonces, son muy funcionales en ese sentido. Yo creo que esas son las aristas principales del tema de mesas y que lo más importante, como mencioné al principio, es siempre entender cuál es la función de la mesa, cuál es el material de superficie que va a tener más incidencia de uso y evidentemente lo que encaje mejor en el estilo Se de la está decoración. usando mucho ahora en las mesas de comedor que como que eliminan las sillas de un lado y ponen un banco corrido. Sí, claro. Esto tiene sus pros, sus contras. Tiene sus pros, bueno, tiene sus pros Limita porque mucho. quizás también con esta configuración tú puedes ese banco llevarlo a la sala o también tener una rotación de elementos decorativos. Es meramente decorativo. ¿Con espaldar o sin espaldar? Porque para comer debe ser incómodo. Bueno, sin espaldar. dependiendo, si está adosado a una pared, muchas personas lo que hacen es que esa banca tiene espalda y se convierte como en un banco corrido continuo que puede resultar ser cómodo y práctico para espacios donde tú no puedas lograr una circulación perimetral, que solamente puedas circular a modo de pasillo frente a la mesa. Entonces, esto te impide que tú circules detrás del mueble porque el mueble va a pared y te facilita el poder hacer una disposición mucho más compacta. Ahora bien, sin espalda hay que evaluar qué tanto se usa el comedor. Porque no es lo mismo una sobremesa de 3-4 horas en una silla cómoda con butacas a los que van en desventaja sin espalda. Entonces hay que entender que muchas veces es más decorativo que funcional el concepto de usar bancos en los comedores. Bueno, y ayuda a la economía, porque la verdad es que las sillas cada vez están más caras. Sí, entonces es tal vez increíble. mandar a hacer un banco corrido, pues... Claro, es hay un increíble que el gran precio del ahorro. mobiliario en este momento, no solamente en este muy país, caro. está muy elevado y muchas veces de materiales que no compensan la función versus el costo. Ese detalle, por ejemplo, si tú vas a comprar ese tipo de mobiliario, debe decirte de qué está hecho. Idealmente, y lo que pasa es que nosotros compramos mucho por pasión y no preguntamos, pero los vendedores deben de estar instruidos en el tipo de material de cada mueble. Pregunten, oyeron, que te dicen que es madera y ahorita no es madera nada. Sí, la otra desventaja cosa. es que un sofá tú no puedes desnudarlo para creer ciertamente de que viene compuesto. Entonces te cuesta quizás prueba de error y las garantías que las tiendas te puedan dar, porque hay tiendas que tienen garantías de defectos de fábrica que te pueden reponer el dinero. Pues muchas gracias a Germán. Dentro de poco vamos a subir toda esta infografía para que usted la use de referencia. Así es. Y vaya más informada a la hora de buscar sus mesas. Muy bien. Muchas gracias, Germán, y A gracias ustedes a por la ustedes, invitación. oyentas, por escucharnos. Lo dejamos con nuestros amigos del Sol de la Tarde. Chao. Solo para